Hola, ¿qué tal? Quien les habla es el médico residente de tercer año de neurología de la sede del Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy el doctor John Yarasca Romero y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de encefalitis autoinmune, puntualmente aquella que afecta a los receptores NMDA. Eh, el concepto de encefalitis no infecciosa comenzó más o menos en la década de 1960, ¿no? Inicialmente se le denominaba encefalitis límbica, puesto que estaba relacionada con cuadros cancerígenos de fondo. Más o menos en los años 80, 90, se describieron anticuerpos antineuronales intracelulares como el anti-Hu y el anti-MA, ¿ok? Que se encontraban dentro del contexto de pacientes que cursaban con síndromes neurológicos denominados paraneoplásicos. Ya más o menos a finales de la década de los 2000, ¿no? Es que se descubren anticuerpos antineuronales de superficie, ¿ok? Siendo principalmente el antirreceptor NMDA, ¿ok? Que fue pues descrito dentro de cuadros neuropsiquiátricos y que felizmente correspondían o respondían de manera favorable a los tratamientos inmunomoduladores. En general, esta primera diapositiva es para describir la encefalitis autoinmune, ¿no? De manera genérica, que son cuadros inflamatorios que van a afectar de forma subaguda a lo que es el sistema nervioso central por anticuerpos neuronales, como mencioné previamente, de dos tipos básicamente, ¿no? Intracelulares y los de superficie, ¿ok? Que van a dar pues manifestaciones variables. La edad de presentación, más o menos, ¿no? Tiene cierta predominancia entre la niñez y adultos jóvenes. Y la incidencia anual es de 5 a 8 por cada 100.000 habitantes. ¿Ok? Se dice que este cuadro de encefalitis autoinmune ocupa un tercer lugar en frecuencia, ¿no? Después de las que son las encefalitis infecciosas, que básicamente asociadas a cuadros virales, y la muy conocida EMDA o encefalomielitis diseminada aguda, que sabemos que van precedidos también por cuadros postinfecciosos o postvacunales. Estos anticuerpos, como mencioné, son de dos tipos, ¿no? Básicamente los eh, intraneuronales o intracelulares, que son aquellos que son de difícil tratamiento, son aquellos que cursan con clínica más grave y con mayor secuelas, ¿no? Ahí tenemos también aquellos anticuerpos de superficie, ¿ok? Que son aquellos que van a producir una disfunción neuronal transitoria reversible y que generalmente resuelven o remiten a corto plazo y responden a terapia inmunomoduladora. Dentro de ellos tenemos el NMDA, el AMPAR, el VGKC, entre otros. Entrando al tema puntual de encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, pues son aquellos que básicamente van a afectar a la subunidad NR1 de este receptor, ¿ok? Tienen un cuadro, un tiempo de enfermedad subagudo que va desde de 3 semanas, ¿no? Hasta un poco menos de los 3 meses. Y cursan básicamente con cuadros psiquiátricos, ¿no? Hay un compromiso de conciencia considerable, cursa con movimientos anormales, alucinaciones visuales, que en muchos casos, dentro del contexto o de la evolución clínica de estos pacientes, se confunden muchas veces con episodios de auras visuales dentro de cuadros de epilepsia, ¿no? Cursa con deterioro del lenguaje, disautonomías, catatonía y crisis epiléptica. Se estima que más o menos de 2 a 3 casos por millón de habitantes. Suele aparecer en personas jóvenes, una media de presentación de 23 años y tiene predominancia por el sexo femenino de 4 a 1. Este es el receptor NMDA. Cabe mencionar que es un receptor posináptico. Los receptores de NMDA son complejos tetraméricos, ¿ok? Que están compuestos por dos subunidades, como se ve en el gráfico, NR1
y NR2. NR1 que está unido con la glicina y NR2 con el glutamato. Como les mencioné, están localizados a nivel postsináptico y van a funcionar como canales catiónicos activados por un ligando y tienen importancia en lo que es la plasticidad y la transmisión sináptica. Los anticuerpos, ¿ok?, contra estos receptores que se van a encontrar a nivel del plasma y del líquido cefalorraquídeo, se van a localizar en un epítope, ¿no?, dentro del dominio extracelular de las subunidades CNR1. En la fase aguda de esta enfermedad, eh, la producción intratecal de anticuerpos anti-NMDA va a inducir a que estos receptores se internalicen, ¿ok? Y mientras la disminución de la expresión de este receptor en la superficie de la neurona produce hipoactividad neuronal. Ya cuando la fase es crónica de este cuadro de encefalitis y ya cuando también van disminuyendo los niveles de autoanticuerpos producidos por células plasmáticas y se empieza a restaurar la barrera hematoencefálica, ¿no?, va a disminuir los niveles de anticuerpos a nivel del LCR y estos receptores van a empezar a expresarse nuevamente y se va a restablecer las funciones neuronales. En este gráfico vamos a ver algunos mecanismos inmunológicos por los cuales, o mecanismos de autorreactividad por los cuales se afectan estos receptores y por ende desencadenan eh, este cuadro de encefalitis y las diferentes manifestaciones neurológicas, ¿ok?, ya mencionadas previamente. Hay formación de especies autorreactivas de linfocitos T y B. Hay una sobreestimulación también del sistema inmune innato, o hay una coestimulación por patógenos, principalmente asociados a cuadros virales, ¿ok? O también hay anticuerpos eh, de estos receptores NMDA que se forman en distintas localizaciones diferentes al sistema nervioso central, como por ejemplo el riñón, el pulmón, el miocardio, linfocitos, megacariocitos. ¿Ok? Entonces, esta formación exógena de estos receptores también podría generar respuestas autoinmunes por reactividad cruzada. ¿Ok? Hay una también disrupción de la barrera hematoencefálica y esos básicamente son aquellos mecanismos por los cuales se podría explicar, ¿no?, cómo es que se produce daño a nivel de los receptores NMDA. Este gráfico es muy interesante, muy descriptivo también para ver cuál es la evolución clínica típica de la encefalitis anti-NMDA. Tenemos un gráfico que menciona el estado mental del paciente y el tiempo, ¿ok? Un estado basal que vemos el inicio de la enfermedad durante la primera semana puede estar precedida por cuadros de pródromos virales, ¿ok? Entre la primera y cuarta semana vemos como hay una caída de lo que es el nivel de conciencia, ¿no? Y se van a manifestar síntomas psiquiátricos, cuadros de psicosis, agitación, alucinaciones, manía, verborrea, mutismo y déficits también amnésicos, ¿ok? Es frecuente que sucedan las crisis epilépticas. Cabe resaltar que durante la etapa inicial de esta enfermedad se produce una alteración de lo que es la memoria de trabajo. Ya cuando la enfermedad está entre semanas y meses, ¿ok?, hay deterioro, aún más deterioro del nivel de conciencia de estos pacientes y cursan pues con cuadros de disautonomía y hipoventilación que lleva a que tengan que estar en unidades de cuidados intensivos, ¿no? También se van a encontrar disinesias, principalmente orolinguales, cuadros de catatonía hasta el coma. Ya conforme pasan el tiempo y la fase de recuperación suele ser prolongada y deja muchas secuelas como disfunción ejecutiva, cuadros de impulsividad, desinhibición y déficit cognitivo. Esta tabla es para mencionar los criterios diagnósticos. Tenemos diagnóstico probable y un diagnóstico definitivo. Dentro del probable, pues vamos a ver que
menciona que debe cumplir al menos tres de los siguientes criterios. Uno, instauración rápida, o sea, menor a 3 meses, ¿no? Eh, que durante ese tiempo, pues los pacientes cursen con alteración cognitivo-conductual o síntomas psiquiátricos que ya se mencionaron, trastornos del lenguaje, verborrea o reducción verbal o el extremo, que es el mutismo, crisis epilépticas, movimientos anormales, discinesias, distonías, disminución de nivel de conciencia, disfunción autonómica o hipoventilación central, ¿no? Y en cuanto a pruebas complementarias, pues el eje es básico, tiene un patrón característico estas entidades como el delta brush o ondas en cepillo, el enlentecimiento también, una actividad desorganizada focal difusa o que se encuentre en actividad epiléptica. Y en cuanto al LCR también, pues la presencia de pleocitosis, ¿no? Más de 5 leucocitos o de bandas oligoclonales. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que se haya excluido, ¿no? Que todo este cuadro se ha desencadenado por otros motivos, por otra patología. En cuanto al definitivo, pues básicamente es aislar, pues, los anticuerpos, ¿no? Contra este receptor, los anticuerpos IgG anti-CLU-N1, ¿no? En cuanto al tratamiento, mencionar de manera breve, tenemos de primera y de segunda línea. En primera línea podemos usar IVIC o inmunoglobulina, los pulsos de corticoides con metilprednisolona que se pueden dar por 5 días y la plasmaféresis también. Ya cuando no se encuentre respuesta a estos tratamientos de primera línea, ¿ok? Tras 10 días de haber aplicado ese tratamiento, podemos optar con la terapia eh, monoclonal, ¿no? Con rituximab, con ciclofosfamida, ¿ok? Y debido a que pues las tasas de recaída de estos pacientes oscilan entre el 20 y 25%, es recomendable brindarles un tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo micofenolato, acetoprina, por al menos un año, ¿no? Bien, entonces esa ha sido la charla con respecto a lo que es encefalitis autoinmune, principalmente algunas características de los que afectan a los receptores anti-NMDA. Espero pues que esta charla breve haya sido de su agrado y utilidad. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Muchas gracias.